Buenas noches, bienvenidos a una nueva edición de Hablemos con Médicos. Voy a esperar a que se conecten por acá para empezar. Recuerden que el tema de hoy es un tema de bastante interés para nosotros los médicos generales, más que todo, que somos como esa puerta de entrada para todos estos pacientes, y es el tema de hipotiroidismo. Tengo un invitado muy importante, un duro de duros, que es el profe Builes. Yo sé que muchos de ustedes han estado por acá, lo han visto. Y bueno, antes que nada, muchas gracias a GESCON por hacer posible estos espacios que ustedes ven acá. Son absolutamente todo lo educativo gracias a ellos y a Lucho y GESCON. Bueno, les voy a presentar, antes de invitarlo por acá, mientras que él se va conectando, Carlos Alfonso Builes Barrera. Él es médico general de la Universidad de Antioquia, especialista en medicina interna de la Universidad de Antioquia. Yo sé que muchos de ustedes son también de la UDA. Además de eso, es especialista en endocrinología de la Universidad Militar Nueva Granada. Trabaja como docente de endocrinología en la UDA. Trabaja como endocrinólogo en el Hospital Universitario San Vicente Fundación. Además de eso, él es un apasionado por la tiroides y se van a dar cuenta ustedes de cómo habla y cómo explica las cosas tan fácil. Y además de eso, es autor y editor de libros, como lo son Aspectos Claves de la Tiroides, de la editorial del CIB, Tratado de Tiroides, de la Asociación Colombiana de Endocrinología, ¿Qué le pasó a mi tiroides?, entre muchos otros. Así que es un duro de duros, la persona que he traído aquí para ustedes. Vamos a invitarlo al profe Builes. Listo. Vamos a ver qué pasa. Hola, profe, buenas noches. Hola, hola, buenas noches, ¿cómo están? Muy, pero muy bien, profe. Mil gracias por permitir estos espacios, por venir acá. Muchos me dicen, no, el profe Builes explica supremamente bien. Aquí lo he traído para ustedes, nos va a explicar, van a ver esa pasión por la tiroides que él tiene, porque aparte de eso, profe, yo creo que pasiones tenemos muchos, pero esa sencillez y esa calidez que tú tienes para enseñar en un minuto las cosas vale muchísimo, y por eso eres un invitado muy, pero muy especial acá. Muchas gracias, Mónica. Bueno, y para los que no conocen la cuenta, por allá los esperamos. El profe Willis, endocrino en un minuto. Y realmente pues es una cosa que nos sentimos muy contentos porque en un minutico son cositas muy concretas de tu práctica clínica o de mensajes que pueden servirte para saber, digamos, dentro del qué hacer del diario o también incluso para los pacientes. Hay cosas que nos pueden servir en el día a día. Entonces, para allá lo esperamos. Arroba el profe Willis. Por acá abajo en los comentarios ya se los dejé en el fijado, el Instagram del profe, para que vayan para allá. Además de eso, al final, profe, te comento, con todo lo que tú vas a decir, yo quiero que todos estén muy, pero muy pendientes, porque lo educativo hay que premiarlo. Por eso es que yo quiero regalarles a ellos, quiero hacerles un obsequio junto con GESCON de unos cursos, ya sea de algo relacionado con medicina interna o cursos de electrocardiograma o algo en especial, pero deben estar pendientes a todo y absolutamente todo lo que tú digas, porque al final tú lanzas una pregunta, lo que tú quieras, la pregunta que tú quieras, y tú mismo vas a escoger, esta persona fue la primera que respondió lo correcto, y a esa persona le vamos a dar un premio. Pueden ser diplomados, pueden ser cursos, talleres, lo que sea, pero pues eso quiero premiarlo. Aquí queda Vale, ya tu Instagram fijado. vale, súper. Listo, profe. Entonces, si quieres, empezamos de una vez. Muy bien, entonces hablar del tema de tiroides en general es bastante frecuente en práctica clínica, con un predominio de sexo femenino. Ustedes ven que en términos generales, 8 mujeres por cada hombre afectado. Entonces, hablar de la tiroides es hablar en femenino. Hablar de tiroides también, yo digo que se escribe con F de femenino y F de familiar,
porque realmente hay mucha historia familiar de especialmente hipotiroidismo primario autoinmune, que es lo que conocemos como una tiroiditis de Hashimoto. Estamos hablando para los médicos, para los estudiantes, para los internos, esto está dirigido específicamente para ustedes, entonces voy a hablar hoy en términos muy del médico y del quehacer clínico, ¿listo? Ya en otra Eh, ocasión haremos algo hacia los pacientes. Claro, claro, claro. Habrá un momento donde sea para los pacientes. Este hoy es muy dirigido a ustedes, estudiantes, internos, médicos de atención primaria, especialistas de medicina interna. Bueno, para los que están en el gremio médico, enfermeras que estén, digamos, cercanos a este tema y que quieran, digamos, profundizar o aprender o afianzar como conceptos. Entonces, en términos grandes, hablar de disfunción tiroidea debe ser entendido que hipotiroidismo, recuerden ustedes, tiene un perfil de TSH alto con una T4 baja, ese es el hipotiroidismo primario, que el exceso de hormona tiroidea es lo contrario, es una TSH suprimida con una T4 elevada. Que tener una TSH suprimida no significa igual a metimazol, que tener una TSH suprimida quiere decir hay un exceso de hormonas circulando y puede ser una tiroiditis, pero puede ser un hipertiroidismo. Y ahí la gracia es poder diferenciar si es lo uno o lo otro, porque si un paciente tiene un fenómeno inflamatorio, tiene una tiroiditis subaguda y yo le doy antitiroideos como el metimazol, voy a bloquear su proceso de recuperación. Entonces ese es un mensaje también muy clave. TSH bajita significa exceso de hormona circulante. Ese exceso puede ser por inflamación, o sea, a un evento transitorio, tiroiditis subaguda, o una forma, digamos, establecida que se podría conocer como hipertiroidismo, que puede ser o hipertiroidismo primario por enfermedad de Graves, autoinmune, o bocio multinodular, o nódulo autónomo. Ahí realmente la gamografía juega un gran papel para diferenciar si es bloqueo en la captación, o sea, tiroiditis subaguda, o hipercaptante, que es lo que me diría como hipertiroidismo primario. Si todo capta, es Graves. Si capta por parches, unas zonas más que otras, y en total la captación está elevada, hablamos de un bocio multinodular. Y si capta bastante, pero en una sola zona, estaríamos hablando de un nódulo autónomo. En términos generales, el hipertiroidismo primario por enfermedad de Graves tiene tratamiento con antitiroideos, metimazol, es la primera línea. Propiltiuracilo lo dejamos reservado para pacientes que tengan alergias o desarrollen alergia cutánea o brotes con el metimazol o a las pacientes en embarazo. Pero realmente metimazol es como la piedra angular, es el tratamiento de elección en el hipertiroidismo. ¿Cuánto tiempo se da? Pues fíjense que es más o menos 18, 24 meses y sabemos que entre más temprano vos parece el tratamiento, es más alta la probabilidad de una recidiva, de una recaída, de una reactivación. Realmente es una reactivación temprana de la enfermedad tiroidea, del hipertiroidismo. Por eso el otro gran mensaje es, si tenés claro que se trata de un hipertiroidismo primario, o sea que es un bocio difuso, hipercaptante, con TSH suprimida, con T4 alta, recuerde que hay un grupito chiquito, 10-15% que tienen más T3 que T4, o sea, T3 toxicosis, y que pueden tener los anticuerpos positivos, anti-TPO positivos, me van a decir, ese es el paciente con el Graves, y hipertiroidismo primario autoinmune, enfermedad de Graves. Tratamiento, le arranco el metimazol y en términos grandes, 10-15 miligramos de metimazol para un paciente que tiene una elevación de 1,5, máximo 2 veces el valor de la T4 libre, yo arranco y le doy un tratamiento, hago un control más o menos en 4 a 6 semanas. Uy, creo que nos cortamos. Sí, ya apareciste. Ajá. Quedamos en un Sí, control de 4 a 6 semanas. es un control de 4 a 6 semanas y recuerden que lo hago es más con la T4 o con la T3 si estaba elevada porque la TSH se queda pegada. ¿Sí? La TSH se demora en empezar a subir. Entonces, eso me está diciendo, vea, haga la TSH en el control del tratamiento del paciente cuando ya tenga la T4 o la T3 o la que estaba alta normalizada. Antes no justifica porque la TSH se queda muy pegadita. ¿Listo? Entonces, el tratamiento es un arte, pues esto es un arte, ir llevando al paciente, pero en términos generales, si un paciente con un hipertiroidismo primario a los 6 meses está necesitando todavía
5 o 6 tabletas de metimazol, vaya pensando que ese es un paciente que no va a responder a las tabletas y que debemos ir pensando en una terapia más definitiva, llámese yodo radioactivo o inclusive cirugía, y todo esto también está muy relacionado con el tamaño de la tiroides. Entonces, si vos tenés un paciente con un bocio grande, es menos probable que responda con los antitiroideos. Si es una tiroides pequeñita, es más probable que responda con el metimazol. Digamos que ese es como el apartado pues del enfoque del paciente con tirotoxicosis. ¿Listo? Entonces, TSH Res- suprimida, exceso de hormona tiroidea. Respecto a eso, profe, es bastante importante que hagamos énfasis porque, de hecho, muchas veces nosotros que somos los médicos de atención primaria, los que estamos en consulta externa, vemos que tristemente el sistema de salud en Colombia a veces se demora un poco para dar las citas con ustedes, los especialistas, y los pacientes prefieren hasta a veces no ir. Teníamos el caso, digamos, de una paciente en donde, bueno, te lo digo así abiertamente, es una familiar. Ella no tenía control con el especialista desde hace aproximadamente 3 o 4 años y utilizó metimazol a la misma dosis todo ese tiempo. Tristemente resultó en una anemia autoinmune, bueno, empezó a hacer un poco de cosas y resulta que empezamos a darnos cuenta que todo esto estaba debido a este mal control que no había hecho y a veces son cosas tan sencillas que a nosotros los médicos generales se nos salen por completo de las manos o no pensamos precisamente en eso, en decir, oiga, venga, este paciente sigue con mucho, ¿será que no le, porque no le hacemos de pronto un control de las hormonas tiroideas, algo, ya que de pronto les da pereza, la EPS no les da X o Y circunstancia, no van donde el especialista, nosotros como médicos generales debemos hacerlo. Claro, Mónica, yo creo que es un muy buen mensaje para, digamos, uno en el papel de médico general que recibe a un paciente que tiene síntomas de tirotoxicosis, o sea, que está con calor excesivo, con pérdida de peso, con taquicardia, con tembladera, con insomnio, irritabilidad, aumento en el número de deposiciones, debilidad muscular proximal, que no está claro que tenga un exoptalmos y que sus síntomas sean de corta duración, yo todavía no tengo muy claro cuál es la etiología. Podría haber sido una tiroiditis y tengo un exceso de hormona tiroidea. ¿Podría ser un Graves que está arrancando? Sí. Ahora, si usted tiene un paciente que ya tiene un exoptalmos con bocio, con TSH suprimida, con T4 alta, inclusive mira que no sería obligatorio hacer una gamografía. Si vos estás por allá en el pueblo, estás haciendo el rural en aburrimiando y te llega un paciente que lleva un año perdiendo peso, cayéndose el pelo, tiene los ojos así grandototos, tiene un bocio el berraco de grande y tiene una TSH suprimida, ese es un paciente que tiene, es un hipertiroidismo primario por una enfermedad de Graves. Y yo tendría más probabilidad de decir, le arranco de una vez el tratamiento con el antitiroideo, con el metimazol, 2, 3 tableticas. Sí, ojo, pero es muy distinto al paciente que te llega, que lleva poquito tiempo de evolución de esos síntomas y que tiene una TSH suprimida. Entonces, en ese caso, el paciente uno dice, oiga, ¿será que esto es una tiroiditis o será que es un hipertiroidismo que está arrancando? El tener más de 3 meses de evolución sugiere más hacia un hipertiroidismo primario. El tener menos de 3 meses de evolución sugiere a que puede ser cualquier cosa, pero ahí hay una cosa, si hubo un antecedente gripal, si hubo una virosis, si hubo dolor en el cuello, eso sugiere muchísimo hacia una tiroiditis subaguda. Entonces, fíjate que uno se va orientando. ¿Ves cómo están los ojos? Están grandes, están saltones, tienen exoptalmos. Me pienso más en un hipertiroidismo primario autoinmune, enfermedad de Graves. Ojitos normales, no me apoyo para ninguno para otro. ¿Cómo está el tamaño de la tiroides? ¿Es una tiroides pequeñita? Ah, bueno, puede ser un Graves, sí. Puede ser una tiroiditis, también. Pero si es una tiroides grande, de aspecto nodular, yo pienso más en un bocio multinodular. O si es un nódulo autónomo o es un nódulo palpable, que entre otras aquí hay una norma muy sencilla. Nódulo palpable, hágale una TSH. Si la TSH está normal o elevada, hágale una ecografía. Según la ecografía, determinamos cuáles van para biopsia y cuáles no. Pero nódulo palpable con TSH suprimida va a gamografía, porque es un paciente que tiene, posiblemente es un bocio, perdón, tiene un nódulo autónomo y el tratamiento ahí podría ser yodo radioactivo para el nódulo autónomo que se cura, que entre otras tiene una gran ventaja y es que ese tratamiento va a la glándula, va al lugar que está hipertrabajante y el resto lo respeta. O sea que es un paciente que queda después eutiroideo. Entonces, vamos en ojos, vamos en tamaño, vamos en si duele o no duele. Entonces, si el paciente le duele cuando lo palpo,
pienso más en una tiroiditis subaguda, en un paciente que tiene síntomas de tirotoxicosis, dolor a la palpación y TSH suprimido. Entonces, ¿en qué pienso? Si es una tiroiditis subaguda, recuerden que es una inflamación de la tiroides, liberó la hormona y por tanto es un paciente que necesita tratamiento sintomático. Le doy beta bloqueador para que no se acelere la frecuencia cardíaca, para que no me haga tanta hipertensión sistólica y sencillamente es un paciente que voy a quedar tranquilo en que no le debo dar antitiroideo. Recuerden que si está inflamada la glándula y yo le pongo un metimazol, evitaría la recuperación de la glándula. Digamos que yo estoy en el pueblo y no tuve forma de hacerle una gamografía, pero tengo esa clínica, tuvo un evento viral, le duele, tiene una TSH suprimida, manifestaciones de exceso de hormona, tiene una velocidad de sedimentación elevada. Todo eso apunta a tiroiditis subaguda. ¿Qué hay que hacer con ese paciente? Si le duele, darle antiinflamatorios. Si está muy taquicárdico y un poquito hipertenso sistólico, le damos propanolol o metoprolol y le logramos manejar los síntomas. Y hacemos un control 6, 8 semanas después para mirar hacia dónde. Tranquila. Bueno, vayan anotando para los que están preguntando, no se preocupen que el live sí va a quedar guardado. Estas joyas de verdad de información se van a guardar, así que no se preocupen. Listo. Entonces, mirás cómo está la T4 libre. Si la T4 libre viene en descenso y es un paciente que la sedimentación que estaba alta se le reduce, pues sencillamente yo qué voy a decir, es un paciente que tenía una tiroiditis subaguda y que resolvió. Listo, entonces, ahora si ese paciente al control de los 2 meses viene otra vez perdiendo peso, acelerado, taquicárdico, que está con hipertensión sistólica, que la T4 sigue elevada o incluso se subió más, ese paciente lo que tiene es un Graves. ¿Sí? Entonces, fíjense que uno se puede ubicar donde, según el recurso que tenga. ¿Sí? Lo importante de esto es hacer el control de las hormonas, porque es que lo delicado sería, como dijiste ahora con esta paciente, que yo le arranque una dosis y la deje en la misma dosis así sin más ni más, porque también recuerden que hay algunos pacientes que van a virar de hiper hacia hipotiroidismo cuando yo le estoy dando el antitiroideo. Entonces, de hecho, ¿por qué bajo las pastillas? Porque es un paciente que se está empezando a controlar. Y si se controla, yo necesito menos dosis del antitiroideo. Entonces, arranco con 3 tableticas, después bajo a 2 tableticas, después empiezo con 1,5, 2, después 1,5, después una. O sea, es un paciente en el que yo me demoro 1,5 años, 2 años para poder suspenderle el medicamento, teniendo en cuenta que más o menos un 40, 50% de ellos van a quedar curados y no necesitarán nuevos ciclos de tratamiento. Entonces, fíjense que es muy interesante que si yo tengo un paciente con un Graves y yo tengo 3 opciones que son antitiroideos o yodo radioactivo o cirugía, pues darle el antitiroideo, sobre todo si es una tiroides pequeña, tiene una buena probabilidad de que ese paciente a 2 años quede en un 40, 50% curado. Si yo le doy el yodo radioactivo, pues rápidamente lo puede virar de hiper a hipo, pero digamos el precio que se paga es que quedó hipotiroideo para el resto de la vida y va a requerir entonces un tratamiento con levotiroxina de manera permanente. Si el paciente va a una cirugía, pues va a quedar inmediatamente curado, pero el riesgo es que hay una cirugía, anestesia, la tiroidectomía total, la cicatriz, el riesgo de alteración de los nervios laríngeos recurrentes, hipoparatiroidismo postquirúrgico. Entonces, fíjense ustedes que son unos riesgos que se corren demasiado altos, diría yo, aunque obviamente en manos expertas esto reduce, pero uno termina diciendo, pues, espéreme, yo probablemente la cirugía termine indicándolo, sobre todo si hay una posibilidad muy alta de cáncer de tiroides o ante la incapacidad de un tratamiento, llámese un paciente que hizo una agranulocitosis por metimazol. Entonces uno ya se quedó ahí sin opción, porque yo no le puedo dar, se me demoraría 2 a 3 meses para que trabaje, necesito sacarlo de la tirotoxicosis, es un paciente que no me responde al metimazol y va para tiroidectomía. Entonces, fíjense que son esos escenarios que uno puede empezar a ver con el paciente. Pero digamos, gran mensaje es, sospeche cuando hay una tirotoxicosis. Pídale por lo menos la TSH. Si la TSH está suprimida, mírele, complementele la T4. Según las características que le acabo de decir, si hay dolor, si hubo inflamación, pídale un hemograma con una sedimentación. Si no hay ese antecedente
y no está claro que tenga exoftalmos ni un bocio difuso, pídale la gamografía para diferenciar si es una tiroiditis o si es un hipertiroidismo. Si tiene más de 6 meses de evolución y tiene un exoftalmos evidente con un gran bocio, no le pida gamografía, tienes un Graves. Pídale los anti-TPO para confirmar la etiología autoinmune. Entonces, fíjense que uno va jugando de acuerdo al paciente que tiene al frente como los elementos clínicos. Si usted tiene todos los recursos, pues entonces pídale la TSH, la T4, la T3, los anti-TPO, la ecografía, la gamografía, pero realmente creo que debemos ser muy racionales en el uso del recurso y sabemos que no en todo lado tenemos disponibilidad de estas herramientas. Entonces, por eso prefiero ser más aterrizado frente a cómo utilizar este tipo de recursos. No sé si hasta el momento hay alguna pregunta del público en cuanto a este enfoque de paciente con tirotoxicosis. Pues vayan comentando. Mientras tanto, yo tengo una pregunta, profe, y es decir, nosotros desde, como médicos generales, desde el ámbito de una consulta externa, ¿cada cuánto debemos pedirle este control de estas hormonas tiroideas a nuestros pacientes? ¿Estás refiriéndote a hipo o a hipertiroidismo, Hiper. Mónica? Vamos con hiper primero, con Listo, entonces hipertiroidismo. en hipertiroidismo dijimos, el primer control lo debería hacer yo entre 4 o 6 semanas, el control es con la hormona que estaba dominando, o sea, si tenía T4 alta, le debo pedir la T4 en 4 a 6 semanas. La TSH yo la comienzo a pedir cuando ya hayan normalizado la hormona que estaba elevada. ¿Listo? El siguiente control lo puedo hacer más o menos en 4 a 6 semanas. Si yo ya llevo dos controles con la dosificación adecuada, el siguiente control lo puedo hacer a los 3 meses. Si ya llevo dos controles en 3 meses adecuados, ya puedo hacer el siguiente control a los 6 meses. Entonces, se trata de ir entendiendo que espaciar el tiempo de la medida va a estar dado por la respuesta de mi paciente. ¿Por qué soy mucho más intenso en los primeros 6 meses? Porque es el tiempo donde yo debo tener a mi paciente ya controlado. Como les dije ahorita, si usted en 6 meses a un paciente no lo tiene controlado, lo tiene todavía con una dosis alta de un antitiroideo de metimazol, 5, 6 tabletas, o sea, 25, 30 miligramos por día, vaya pensando que es un paciente que no es para quedarse en antitiroideos orales, es un paciente que es posiblemente para terapia con yodo radioactivo o una minoría de casos que irían a cirugía. Perfecto. Por aquí Juan David Muñoz nos pregunta algo muy similar a lo que te acabo de preguntar, pero pregunta también algo que es ¿cuándo enviarlo al especialista? Estos controles que tú nos dices deben ser siempre por el especialista o nosotros como médicos generales, ¿cuándo lo derivamos a esos controles? Mónica, lo debe hacer quien pueda hacerlo. Si vos estás en un sistema que no te permite pedir una prueba en 6 a 8 semanas, tocó derivarlo porque es que eso es lo que necesita el paciente. ¿Sí? Ahora, si vamos a hablar de la academia y la academia dice que yo estudié para poder pedir lo que yo necesite pedir, entonces en 6 semanas deberías estar pidiendo la T4 y eso lo deberías hacer vos como médica general, como médico de familia, como médico internista. O sea, es que lo que deberíamos hacer es esto con el paciente. Entonces, el que ya hayan ciertas dificultades desde el punto de vista administrativo y genere una remisión para poder que otro nivel tenga unos, digamos, autorizaciones diferenciales, es otra cosa. Pero si usted como médico afronta bien las cosas y dice, necesita un control en 4 a 6 semanas de T4 libre y forma racional, usted lo está diciendo, usted tiene todo el respaldo que así debería ser. Ahora, cuando llegue con el control, ¿qué hay que hacer? O sea la otra cosa. Si usted no sabe qué hay que hacer, entonces mándelo de una vez a otro nivel de atención. Pero si usted tiene claro que el paciente tiene una T4 libre, que ya viene en descenso y que yo puedo empezar a quedarme ahí quietico o a bajar despacio la dosificación, entonces lo haces. Digamos que, ¿qué veo yo? Que a veces la gente se me asusta un poquito. Entonces, que es que la T4 estaba en 3,2 y ya le vino en 1,6, que entonces le voy a volver a subir. No, no, espérese, cálmese, téngale. A veces a los pacientes en esto hay que llevar mucha calma. Ya lo vi a las 6 semanas. Está muy bien la T4, ya está en rangos cercanos al normal hacia la parte superior. Déjelo en la misma dosis y espérese otras 6 semanas. En general, uno va a ver que en esas primeras 6, 12 semanas estamos llevando al paciente hacia la normalidad. Ahora, si yo veo que en esos primeros 2, 3 meses de tratamiento la T4 se bajó del límite inferior, yo necesito empezar a bajar la dosificación del metimazol. ¿Listo? Perfecto. Por aquí Caterine Vázquez tiene entendido que siempre, siempre, siempre
de haber utilizado metimazol por 2 años se debe suspender? ¿Qué nos puedes aclarar acerca de eso? Bien, Catherine. No, la respuesta es que la recomendación es que se sugiere un paciente tenga un tratamiento por 18 a 24 meses. Sin embargo, hay pacientes que yo llevo por 2 años y medio, 3 años, que tienen un pequeño bocio y que están con una tableta de metimazol. Y no es que no se pueda, no es que esté absolutamente prohibido, y no es que si yo ayer tenía 1 año y 364 días, entonces mañana ya tengo que suspenderla porque cumplí 2 años. Este es un tiempo que, digamos, se sugiere, pero que debemos tenerlo en mente, es para decir que hay unos tiempos mínimos de tratamiento, pero que tampoco deberían haber unos tiempos máximos en los que yo no progrese a hacer una nueva acción. Me explico, a mí me llegan pacientes que han tomado 4 años 5 tabletas diarias de metimazol y tienen un bocio enorme. Entonces vos decís, a ver, llevas 4 años tomándote 20 miligramos o 25 miligramos de metimazol, ¿cuál es tu probabilidad de quedar curado con el antitiroideo si no has logrado ni siquiera bajar la dosis de 5 tabletas a 4 o a 3 o a 2 o a 1 en 4 años? La probabilidad es mínima. Decíamos ahora que esa probabilidad estaba cerca de un 40-50% de lograr curación. Entonces, el gran mensaje de esto es que si llevas 2 años y estás todavía con dosis altas, tenés que ir pensando que ese es un paciente que no se quedó curado con los antitiroideos. Por eso yo les decía, incluso desde 6 meses, si usted no ha logrado empezar a bajar la dosificación, piense que es un paciente que no es para dejarlo en antitiroideos orales. Perfecto. Por aquí, Facu Luján dice que en los casos subclínicos se puede progresar a la enfermedad, ya sea hiper o hipo subclínico, pero se puede progresar. Claro, entiendan el subclínico como el escalón antes de el clínico. Eso aplica tanto para el hiper como para el hipotiroidismo. Entonces, lo que hoy es pequeñito, ¿sí? Algún día va a ser grande. O lo que hoy es grande, algún día fue pequeñito. Si usted ve un paciente que tiene un Graves, que es evidente, algún día estuvo en su fase inicial y que su fase inicial era una TSH suprimida con una T4 aún dentro del rango normal, que eso es por definición lo que llamamos enfermedad subclínica tiroidea. TSH que sube con T4 normal y se llama hipotiroidismo subclínico, o TSH que baja con T4 normal y se llama hipersubclínico. Entonces, lo que hoy arrancó ahí, algún día se desarrolló, se volvió evidente y ya ahí sí es claramente un hipotiroidismo clínico o un hipertiroidismo clínico. TSH, acuérdense que la TSH es muy escandalosa. Un medio cambio de la T4, la TSH inmediatamente se modifica. Si medio se bajó la T4, la TSH ¡fum! Se dispara. Si medio se subió la T4, la TSH ¡fum! Se suprime. Entonces, por eso es que vemos formas subclínicas, formas tempranas, que debemos entender en el tiempo y por eso hay discusión de cuándo trato el paciente que tiene subclínico. El hipersubclínico son pacientes por definición que tienen TSH suprimida con T4 normales pero que podrían progresar. Esto especialmente en pacientes mayores de 65 años y que tienen TSH por debajo de 0,1, son los que tienen la principal indicación de darles tratamiento con el antitiroideo. Especialmente si tienen también asociado arritmia, fibrilación auricular, falla cardíaca, o sea, algún trastorno del ritmo cardíaco. Entonces, si esto me está diciendo a mí es un paciente que por exceso de hormona tiroidea me puede hacer aumento en ese automatismo cardíaco, tiene un mayor riesgo y tiene mayor riesgo de fibrilación auricular, debería yo tratarlo con el antitiroideo, sobre todo si es mayor de 65 años, con TSH baja, menor de 0,1, aunque la T4 aún esté en el rango normal. Perfecto. Doc, nos hacen otra pregunta y es la correlación que hay entre alteraciones tiroideas y la depresión. Sabemos que debe ser un manejo interdisciplinario, pero ¿a qué se debe esta correlación? De pronto, al resolver los niveles o a mejorarlos un poco, ¿esto mejora? Entonces, hipotiroidismo está más relacionado con síntomas depresivos, hipertiroidismo más relacionado con
síntomas ansiosos. ¿Listo? Sí hay una relación entre los síntomas del uno y el otro, sin embargo, recientemente acaba de salir un metaanálisis grande hablando de estados de ánimo y pequeñas modificaciones de la TSH cercanas del rango normal, y ellos dicen, no, miren, no encontramos que realmente haya una asociación absoluta entre pequeñas variaciones de TSH y depresión. Sin embargo, ustedes saben que la autoinmunidad, y estamos hablando de hipotiroidismo primario, autoinmune, tiroiditis de Hashimoto, esa autoinmunidad tiene que ver con varias cosas del cuerpo. Entonces, parece que en la misma glía, esa autoinmunidad podría modificar cosas y hacer al paciente un poco más susceptible a ese trastorno del ánimo. Entonces, sí puede haber un poco más de predisposición en el paciente que tiene hipotiroidismo primario autoinmune, tiroiditis de Hashimoto y algunos cambios en la parte emocional, en la parte anímica. El mensaje aquí es, una cosa es el hipotiroidismo, corríjalo. Si el paciente mejora de esa parte que era como la falta de energía, la falta de pila, la falta de capacidad, entonces era por hipotiroidismo. Pero si usted tiene un paciente con una TSH perfecta y sigue con no quiero salir, no me quiero arreglar, no quiero ver a nadie, qué presa la vida, es un estorbo para la familia, siente que la nube gris está toda hora ahí, no tiene deseos de hacer nada, se alejó del mundo, es un paciente que posiblemente tienes una depresión, incluso la persistencia de esos síntomas por solo 2 semanas consecutivas. Nos Depresión. están diciendo que deberías pedir ayuda y evaluar la posibilidad de tener una depresión concomitante, porque es algo que puede darse en forma usual en los pacientes. Listo. Por acá la tiroides pregunta que si está indicado el uso de levotiroxina para disminuir el tamaño de los nódulos. Bien, buen punto. No, la respuesta es, hace unos años se utilizaba dar levotiroxina para que se bajara la TSH, como la TSH estimula el crecimiento de la tiroides, entonces teóricamente debería bajar el tamaño nodular. Sin embargo, la historia natural de los nódulos tiroideos es que aproximadamente, antes le decían a uno que era un tercio, un tercio y un tercio, que un tercio de los pacientes el nódulo se quedaba igual, que en un tercio podía crecer y que en un tercio se reducía. Hoy en día sabemos que los aumentos de tamaño solo suceden en un 15 a 20% y que prácticamente un 80% se quedarán igual o van a reducir solitos sin tener que darles tratamiento. La indicación de darle botiroxina es si tenés un paciente con hipotiroidismo, porque tiene hipotiroidismo. Y que si su TSH está alta, pues en forma generalizada va a estimular a la glándula. Pero en pacientes eutiroideos no se recomienda darle botiroxina porque ustedes saben que dar un tratamiento que el cuerpo no está necesitando podría generar incrementos en la frecuencia cardíaca, en la presión sistólica y manifestaciones de tirotoxicosis, llevando también a una pérdida ósea acelerada sin que el paciente lo necesite. Perfecto. Y ya para cerrar esta tanda de preguntas de la parte de tiroiditis, ¿cuándo más o menos, o si hay un tiempo estipulado, de cuando inicia como tal la enfermedad a cuando se empiezan a alterar los valores de TSH? Más o menos entiendo la pregunta como cuánto tiempo hay desde que inicia la enfermedad, pasa el subclínico hasta tener ya como tal los valores alterados de estas hormonas. Bien, la TSH, digamos, en su vida media es de solo minutos. Para que algo cambie se necesitan más o menos 5 vidas medias efectivas. Entonces, si igual fuera de minutos, con un día que mi paciente tenga un exceso de hormona tiroidea, ya se debería estar manifestando la TSH suprimida. Tan es así, es que si yo me tomo una carga de levotiroxina y me mido la TSH, es muy posible que, primero, la T4 en 2 horas ya empezó a subir marcadamente y que la TSH puede caer en más del 50% de lo que tengo hoy en solo primeras 24 horas. Entonces estamos diciendo que son las manifestaciones bioquímicas son extremadamente rápidas cuando hay una liberación de la hormona tiroidea. Una cosa es que usted hizo una tiroiditis y la botó, y otra cosa es que usted está empezando a tener sitios donde esté produciendo un poquito más de hormona y eso en el tiempo termine ya haciéndose evidente. Entonces, un hipertiroidismo primario por enfermedad de Graves no es que se haya desarrollado ayer, tal vez lleva unas cuantas semanas o incluso un par de meses. Una tiroiditis ya es subaguda, entonces la botó.
y un bocio multinodular va creciendo en años, solo que es muy lenta la producción de su hormona. Entonces, la respuesta es que depende de la etiología y lo que sí está claro es que la TSH es escandalosa y cambia rápidamente. Listo, Doc, perfecto. Entonces, aquí ya cerramos esta tanda de preguntas de tiroiditis. No sé si tienes algo más por comentarnos. Sí, la parte de hipotiroidismo yo creo que ahí vale la pena decir que si le preguntas a la población general si tiene cansancio, caída de cabello, piel seca, Todo el estreñimiento, mundo. irregularidades menstruales, cambios en el estado de ánimo, del humor, o sea, es muy frecuente. Se te están olvidando las cosas, no te concentras igual, tienes momentos de falta de ánimo vital. Es muy frecuente, es muy frecuente. Mínimo el 15% de la población general puede tener cuatro o más de los síntomas clásicos de hipotiroidismo. Ahora, el mensaje es que si vos tenés un cambio sobre tu comportamiento usual, yo voy a prestarte atención, ¿sí? O sea, si digamos una persona ha sido obesa desde niña y ahora viene porque tiene 20 kilos de más y entonces vienen a buscarle si tiene un hipotiroidismo y le sale la TSH en 6, posiblemente recuerden que por hiperleptinemia en el paciente con obesidad hay discretas elevaciones de la TSH, la cual es reversible cuando baje peso. Entonces, ¿se subió de peso por la tiroides? Posiblemente no. Estamos viendo es una manifestación de unos cambios del eje. Pero si vos me decís que hasta hace 2 meses eras completamente normal, la más animada de este mundo, y empezaste a tener tristeza, ansiedad, caída de cabello, frío intenso, mala memoria, incapacidad para encontrar la palabra exacta, y vos dices, ¿pero qué me está pasando? Y resulta que tenés una historia familiar que la mamá, la prima, la tía, la hermana tienen una enfermedad tiroidea y que además te notaron un crecimiento, un abultamiento aquí en el cuello y que tenés una TSH que está elevada, pues yo te voy a prestar mucha atención porque es que ahí vamos a decir, venga, venga, esto es algo que le cambió el patrón típico de mi paciente. Ujú. ¿Sí? Entonces, hay que empezar a diferenciar y hay que buscar también a propósito la enfermedad tiroidea en poblaciones que sean susceptibles. Si yo arranco a hacerle TSH a todo el mundo, me meto en la grande porque la mayoría de las TSH salen normales. Sin embargo, si yo empiezo a decir, bueno, listo, vea, usted es un paciente diabético tipo 1, ya tiene 30 años, la probabilidad de tener un hipotiroidismo concomitante por lo de la autoinmunidad perfectamente puede ser uno de cada 5 personas. Entonces, hágale una TSH a ese paciente que es diabético tipo 1. Que yo en el examen clínico le encontré que tiene bocio, hágale una TSH porque tengo que mirar a ver qué es lo que está pasando. Que no ha podido quedar en embarazo, venga, hágale una TSH porque puede haber un grado de infertilidad o subfertilidad asociado a un hipotiroidismo subclínico. Que es que está con unas pérdidas recurrentes, hágale una TSH porque puede haber una tiroiditis autoinmune, un hipotiroidismo, una tiroiditis de Hashimoto que se le subió el colesterol y no está cambiando la dieta y tiene una hipercolesterolemia, expensas de colesterol total y LDL, piensa en hipotiroidismo, que tiene un cuadro demencial y que no sabemos exactamente qué está pasando. Entonces, mire la función tiroidea de la vitamina B12, la serología. Entonces, fíjense que hay poblaciones específicas en las que yo le voy a decir, búsquele, que tiene una historia familiar de enfermedad tiroidea y tiene unos cambios en su estado, digamos, general. Búsquele, ¿sí? Pero hacerle TSH a toda persona que viene porque tiene un sobrepeso y resulta que es que no mueve un pie y come de todo, no, no tiene mucho sentido. No es lo usual, no es lo que yo vaya a encontrar realmente tamizando población. Entonces es enfocar nuestro esfuerzo diagnóstico a pacientes que tienen cambios recientes, que tengan varios de los síntomas que acabo de mencionar que se asocian a hipotiroidismo y especialmente cuando hay bocio, historia familiar, depresión en mujeres jóvenes, pacientes con cambios en el estado de memoria, hipercolesterolemia, síndrome de hematoso, infertilidad, galactorrea, irregularidades menstruales, hemorragia uterina anormal. Entonces, ahí, inclúyame por favor la TSH porque va a ser importante. ¿Listo? Ahora, Y ¿qué voy a ese, hacer ese con es ese un resultado? tema muy controvertido porque estuve buscando, y de hecho fue una de las preguntas también que hicieron, en quiénes se hace ese cribado. Y que realmente, digamos, como que era muy controversial esa parte, pero aquí el profe Willis acaba de aclararnos, hacernos pensar qué pacientes pueden estar padeciendo de este hipotiroidismo, así que anoten. Y yo quiero hacer una pregunta acá, profe, y es,
también nos habían dicho previamente en nosotros, por ejemplo, el personal de salud, en los internos, en los estudiantes, que tenemos esa exposición a cabeza y cuello. Cuando nos metemos por allá a hacer las tomografías, a las radiografías, debemos tener de pronto o pensar también en algún tipo de cribado o no se relaciona mucho. No, tendrías que estar allá metido un poco de rato y tener una dosimetría para poder saber qué tanto te expusiste. Todo personal de radiología sí debería tener una prueba tiroidea por lo menos cada año. Inclusive también dependerá de la exposición que tenga. Recuerden, pacientes que toman amiodarona por el alto contenido de yodo, yo debería hacer una prueba tiroidea al inicio del tratamiento de la amiodarona y luego cada 6 meses. Lo mismo que los pacientes que toman carbonato de litio, porque son dos medicamentos que están claramente asociados con disfunción tiroidea. Relacionados, sí, 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 sí. Listo, profe. Bueno, si la TSH te sale elevada, digamos que en general te sale entre 5 y 10 y es un paciente relativamente joven, entonces uno dice como, venga, miremosle la T4. Si la T4 le sale normal, entonces uno dice, un hipo subclínico. Y aquí es un gran coco cuando se trata del hipotiroidismo subclínico. Entonces, lo primero, no toda TSH que esté elevada significa un hipotiroidismo. ¿Sí? Acuérdense que hay pacientes que tienen una tiroiditis subaguda, que luego entran a una fase de recuperación, la TSH está alta y luego vuelve y se normaliza. Y los pacientes que hacen una tiroiditis, 85% se recuperan totalmente, un 15% puede que necesiten después hormona. Entonces, ojo, no TSH elevada discretamente en un paciente que no tiene mayores síntomas, menos de 3 meses de evolución, que no tiene bocho, que no tiene historia familiar, espérese, hágale un control en 2 a 3 meses y mire para dónde va la TSH. Que es que yo estaba en el chequeo ejecutivo y me hicieron una TSH y me salió en 5,9 y la referencia dice que era hasta 5,5. ¿Y qué siente? Nada. ¿Yo qué le voy a hacer? Pero que es que el laboratorio dice, ¿yo qué le voy a hacer? ¿Sí? Es decir, las pruebas de laboratorio no son infalibles, las pruebas de laboratorio también tienen modificaciones. Pero otro paseo distinto es que esa mujer está consultando porque tiene caída de cabello, frío intenso, piel seca, hemorragia uterina normal, está con incapacidad para la concepción y le sale una TSH en 6,7 y es una mujer de 25 años. Entonces yo ya voy a decir, espérese, espérese, es que la TSH normal de gente joven está entre 0,5 y 2,5, máximo 3, en la gran mayoría de los casos. Que es que dice que es apenas 6,7 o 6,8, pero para esa paciente, si tiene unos síntomas clásicos y sobre todo si tiene una historia familiar o si tiene bocio o si tiene anticuerpos y tiene un valor generalmente cercano a 7 o más en personas jóvenes en forma persistente, préstele atención. Es una forma temprana de un hipotiroidismo, lo que dijeron ahorita. Los subclínicos son las manifestaciones tempranas de lo que va a volverse clínico. Entonces, esa es una cosa muy importante, es la TSH está en la meta o es adecuada para la edad de mi paciente. Recuerden que para un paciente que tiene 70 años, una TSH normal podría ser perfectamente 6 a 7. ¿Sí? O sea, estoy diciendo, desde 1 hasta un límite inferior de 6 a 7. Un límite Es decir, superior de que va 6 a 7. aumentando con la edad. Claro, es que no es lo mismo tener la TSH cuando tenés 30 años que cuando tenés 50 años que cuando tenés 70 años. De una forma Pero en los muy simple. laboratorios nos aparecen esos rangos como si estuviéramos de 20 a 25 años. Por eso Claro, es que es que ese es muchos el gran, pacientes se asustan. claro, ese es el gran problema. A la gente la asustan porque entonces dice que el laboratorio dice que es que iba hasta 4,5 y tenés un paciente de 80 años al frente y le hicieron una prueba porque se queda dormido después de ver el noticiero y porque entonces la ven que ya no está con la misma energía de antes y le dicen que tiene un hipotiroidismo porque le salió la TSH en 6 cuando el laboratorio decía que era hasta 4,5, pero es que es un paciente que tiene 80 años y su laboratorio perfectamente podría ir para ese de 80 entre 7 más o menos, incluso hasta 8. Una vez en un encuentro con geriatría decía el geriatra que a mí me pareció súper simplificada y sencillísima. Decía, un límite superior de TSH es la edad de 1 / 10. Okay. Entonces, usted tiene 60 años, de pronto hasta 6. Tiene 70 hasta 7. Tiene 80 hasta 8. ¿Sí? Entonces, Excelente. no se enrede. Obviamente, pues es una forma muy simplificada, pero es un gran mensaje que me gustaría que quedara hoy, porque es que la TSH va a cambiar según la edad.
Tenés un paciente joven, entre 0,5 y 2,53. Esa es tu meta. Tenés un paciente en edad intermedia, entre 1 y 4,5, 5. Tenés un paciente adulto mayor, déjalo quietecito. De hecho, la indicación de tratamiento de hipo subclínico en mayores de 65 años es de 10 para arriba. ¿Sí? Entonces, paciente mayor de 65 años en hipo subclínico, la indicación es TSH de 10 para arriba. Entre 7 y 10 habrá una cierta discusión si tiene anticuerpos positivos o si tiene bocio o si tiene un riesgo cardiovascular elevado, pero eso del riesgo cardiovascular es especialmente válido para los menores de 65 años con hipotiroidismo subclínico. Para los mayores de 65, 70 años, un riesgo cardiovascular incrementado no parecería necesitar o beneficiarse de si yo le empiezo tratamiento con levotiroxina en un perfil subclínico, excepto que tenga una TSH más arriba de 10. Entonces, gente joven, 7 es el punto de corte donde yo en forma persistente me voy ya diciendo esto no es normal, vaya pensando en tratarlo. Si a eso usted le suma que tiene infertilidad o bocio o anti-TPO positivos o historia familiar de enfermedad tiroidea, pues con mayor razón tengo para pensar en que ese paciente, incluso teniendo un valor de 6, 6,5, 7, ya vale la pena considerar tratamiento. En el adulto, como les dije, adulto mayor, entre 7 y 10 habrán unos escenarios, de 10 para arriba es donde yo ya digo, sí, hay que tratarlo. En el paciente que ya tiene un hipotiroidismo clínico, y clínico por definición es una TSH alta con una T4 bajita, digamos el gran mensaje es el inicio de tratamiento con levotiroxina. Y el otro gran mensaje que yo quisiera dejarles es que la cifra que dice el libro 1,6 microgramos kilogramo por día es válido en dos escenarios. En ausencia de función tiroidea residual, es decir, hipotiroidismo postquirúrgico, hipotiroidismo post-yo. O sea, en la cifra del 1,6 es para el que no tiene función tiroidea. El resto de pacientes arrancan con dosis menores. De una forma muy simplificada, yo se los resumí con, si usted tiene un paciente con una TSH menor de 10, arránquele entre 25 y 50 microgramos. Si tiene una TSH entre 10 y 20, arránquele entre 50 y 75 microgramos. Si tiene una TSH de 20 para arriba, arránquele entre 75 y 100 microgramos. Entonces, fíjense que es muy sencillo, lo importante es saber con cuánto arranco, que no es lo mismo si estaba en 9 que si estaba en 18 o que si está en 34. Y fíjense que la dosis es en microgramos kilogramo por día de la levotiroxina. Entonces, ¿qué arranco yo? El tratamiento con la levotiroxina, hago este cálculo, que es lo importante, citarlo. En general, de 8 a 12 semanas es un tiempo muy prudente para yo volver a mirar la TSH. Si la TSH ya está alta, ¿qué significa? Que le faltó hormona. ¿Eso qué quiere decir? Que le debo subir la dosis. ¿Cuánto le subo? Entre un 15 a un 20% de la dosificación semanal. Entonces, que estaba con 100 microgramos, ese 20, digamos ese 15% es subirlo a 112. Que estaba en 100 microgramos, pero todavía está con una TSH más arriba de 10, súbalo de 100 a 125. Ojo con esos cambios bruscos, que es la otra cosa que yo veo. A los médicos a veces se me angustian con el valor de la TSH. Entonces, que estaba alta y se le bajó mucho la TSH, entonces le bajan la dosis a la mitad. No, 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 calma. Los ajustes de levotiroxina son entre un 15 a un 20%. Entonces, deben ser muy cuidadosos con esto, porque si no, esto se vuelve un yo-yo. Entonces, el paciente una vez está arriba, la otra vez está abajo, la otra vez está arriba, la otra vez está abajo. Entonces, hay que ser supremamente cuidadosos con el ajuste de la hormona tiroidea. Cuando mi paciente tiene dos TSHs en rango normal, yo hago ya el espaciado de la medición de TSH a 6 meses. Si tengo dos mediciones de TSH en rango normal y no hay ninguna otra comorbilidad, cada año podría ver yo a mi paciente. Pero recuerden que la levotiroxina necesita una cosa muy bonita, y es que tiene margen terapéutico estrecho y que no son intercambiables las marcas. Entonces, si usted me cambia entre una presentación y otra, es como si volviera a empezar a hacer un tratamiento para su paciente. Ok. ¿Sí? Porque no son iguales. Y entonces por eso digo, si usted tiene todas las condiciones basales, pero entonces al paciente le dio Helicobacter pylori, el paciente se subió de peso, el paciente está tomando los antiácidos, el paciente empezó a planificar, y todas esas son cosas que modifican el tratamiento de la levotiroxina. Y entonces ahí hay que volver a hacer la TSH antes para poder volver a cuadrar a mi paciente.
Finalmente, reglas de oro de levotiroxina, tomarla siempre en ayunas, el vasado con agua, 1 hora entre la pastilla y el desayuno, sacar del empaque directo a la boca, dejar en un lugar fresco, usar siempre la misma presentación, evitar el consumo concomitante con tabletas de hierro, calcio, colestiramina o sucralfate, estas deben darse 3 a 4 horas después, y uso concomitante de fibras porque pueden impedir la absorción de la levotiroxina, entonces deben estar espaciadas también por lo menos 3 horas. El café pelea con la levotiroxina, entonces si te lo vas a tomar, que sea 1 hora después. Eso es realmente muy importante. Y apenas sepan que una paciente con hipotiroidismo quedó en embarazo, inmediatamente decirle que aumente 1 o 2 tabletas la dosificación, porque en este caso va a compartir la hormona tiroidea con su bebé. Eso es cierto, Doc. Mira que acá están diciendo algo, bueno, me gusta muchísimo cuando en estos en vivos dicen que aprenden más que lo que aprendieron en toda la facultad. Eh, Muchas personas, de hecho, nos dicen, no, es que tengo tal medicamento, quiero el genérico, no pasa nada. Bueno, aquí aprendemos algo muy importante, recalcamos en algo bastante importante, y es en cuanto a los cambios de las presentaciones de la levotiroxina. Adicionalmente, para que vea una pregunta muy importante, generalmente y en todos lados nos enseñaron y en todos lados leemos que debemos iniciar a 1,7 microgramos. Sin embargo, hay ciertas precauciones, por ejemplo, con los pacientes que tienen falla cardíaca o que tienen de pronto alguna otra complicación. En esos casos, bueno, evidentemente es preferible que los maneje el especialista, pero de pronto como algunas recomendaciones de nosotros no empezarle a la misma dosis que le iniciamos a todos, debe ser. Claro, Mónica, por eso hice énfasis en, hay dos condiciones que son las del 1,6. Ujú. El paciente que no produce hormona tiroidea. Entonces, llámese hipotiroidismo postiroidectomía total o llámese hipotiroidismo postyodo radioactivo. Esos son los dos escenarios del 1,6. Perfecto. El resto de escenarios son de dosis muy diferentes y son dosis mucho menores. Por eso yo le propongo, está a menos de 10 y va a necesitar tratamiento, empiécele entre 25 y 50. Está entre 10 y 20, arránquele entre 50 y 75. Está más arriba de 20, entre 75 y 100. Ahora, si es un paciente anciano y es un paciente con comorbilidad cardiovascular, arránquele con 25, máximo 50 microgramos. ¿Por qué? Porque si yo arranco con una dosis altotota, corro el riesgo de generar una arritmia, fibrilación, falla cardíaca, descompensación de mi paciente y lo que yo quería que era hacerle el bien, termino haciéndole un daño a mi paciente. Listo. Profe, estos pacientes, bueno, nos llegan al servicio de urgencias, damos amiodarona, salen, ven, la gran mayoría de pacientes hoy en día tienen amiodarona. ¿Qué controles, qué cuidados debemos recomendarles o insistirles precisamente a estos pacientes en cuanto a las alteraciones tiroideas? Control de TSH cada 6 meses, porque existe la 6 meses. posibilidad que la amiodarona lleve a cualquiera de las alteraciones tiroideas. Se asocia más con hipotiroidismo, pero también se asocia con tirotoxicosis, en forma de tiroiditis o en forma de hipertiroidismo. O sea, la amiodarona se asocia con las tres cosas de la tiroides. Hipertiroidismo, tiroiditis, hipotiroidismo. Más frecuente hipotiroidismo y especialmente si de base tenía enfermedad con anticuerpos anti-TPO positivos. Listo. Bueno, yo les quiero contar algo acá y es, cuando yo conocí el Instagram del profe Willes fue porque yo estaba haciendo unas mnemotecnias, unas fichas, y precisamente subí los de la etiología del hipotiroidismo, que era lo que nos enseñaban de Yodai. De hecho, fue un examen que nos hicieron cuando estaba en la universidad y yo sé que si les preguntamos a ellos van a responder exactamente lo mismo. Y es que una de las principales causas, entre comillas, ya aprendimos que no, es precisamente el déficit de yodo. No sé si nos puedes aclarar esa parte en cuanto a nuestro país, de que esto está escrito en toda la literatura, pero vaya y póngalo en la realidad, ¿cómo pasa? Listo, la respuesta es sencillísima, Mónica. En Colombia tenemos exceso de yodo, no déficit. De hecho, el exceso de yodo, y está muy asociado al exceso de ultraprocesados y el consumo de sal yodada, en exceso, ojo, se necesita sal yodada normalita, pero no en exceso. En Colombia tenemos grandes cantidades en niños con yodurias gigantes y hay un super hábito, digámoslo de esta manera, del consumo de yodo. Por tanto,
Colombia no solo es un país que está declarado como fuera de las deficiencias de yodo, sino con exceso de yodo que predispone, hay una cosa muy interesante, es que el yodo genera unos cambios conformacionales en la molécula de la tiroglobulina. Entonces, sitios que estaban, digamos, guardados quedan expuestos, generando posibilidad de autoinmunidad. Ese aumento en el consumo de yodo en la dieta se asocia más con anticuerpos antitiroglobulina. Entonces, explicamos por qué en parte los pacientes hoy en día es más frecuente que veamos también más hipotiroidismo primario en nuestra, digamos, en nuestro medio. El déficit de yodo para Colombia está erradicado. Perfecto. Profe, un caso, por ejemplo, en el que nos llegue un paciente teniendo en cuenta la regla de dividir en 10, por ejemplo. O bueno, un paciente de 25, 30 años, pero con una obesidad grado 3. Los niveles de TSH están, por ejemplo, en 6. ¿Le iniciamos, no le iniciamos? ¿O hay un rango para estos pacientes con obesidad? Sí, entonces, pacientes con obesidad tienen elevaciones discretas de TSH, está en 5, está en 6, tiene una T4 libre normal, pero recuerden entonces, la obesidad genera hiperleptinemia. La hiperleptinemia estimula el eje tiroideo. Hay elevación de la TSH que es transitoria. Ahora, si a mí me llega un paciente que tiene obesidad, pues tiene una TSH en 15, pues en general, valores por encima de 10 de manera persistente, y ojo a la aclaración, o que tenga bocio, o que tenga anti-TPO positivo, o que tenga historia familiar. Entonces yo pensaré en darle tratamiento, pero si no, en un paciente con obesidad, no espere que por ponerle levotiroxina le vaya a bajar los 20 kilos que tiene de exceso. Hay trabajos con pacientes que tienen TSH de 100, que les damos levotiroxina y lo que cambia realmente en el peso son 4 kilos. 4 kilos. Y estoy hablando de TSH base de 100. Perfecto. Bueno, otra pregunta es, nosotros como médicos generales que estamos generalmente, en este caso, servicios de urgencias, debemos tener algún cuidado en especial con los pacientes bueno, con hipotiroidismo, que entren en un choque séptico, en cualquier tipo de choque. Si en los pacientes sin esta condición debemos nosotros precisamente protegerlos de la hipotermia, tengo entendido que estos pacientes con hipotiroidismo tienden más o incluso la mortalidad puede ser un poco mayor. ¿Qué cuidados en especiales podemos tener para esta parte de la hipotermia? En general, solo se recomienda es uso de mantas, pero no, digamos, térmicas, sino cubrir bien al paciente. Y estoy hablando ya que esa situación de hipotermia la vas a ver es en pacientes con riesgo de coma mixedematoso. Afortunadamente es un evento supremamente extraordinario hoy en día. Y son pacientes que en la gran mayoría tienen TSH altísimas. Lo que hay que hacer es pensar en que el paciente puede tener es un coma mixedematoso. Hay trabajos que muestran que los pacientes entraron por urgencias y nadie pensó en un coma mixedematoso, sino después en la hospitalización. Entraron por falla cardíaca, entraron por descompensación de edema pulmonar, por derrame pericárdico, porque tenía miopatía severa, porque tenía... Entonces, hay que considerar en el diagnóstico diferencial de ese paciente que puede haber un hipotiroidismo severo asociado. Hay que interrogar, hay que preguntarles la historia familiar, hay que mirar si tiene cicatriz en el cuello, ¿sí? Porque ahí sí, valores, y de hecho hay un factor, digamos, pronóstico en términos de hipotermias más severas y mayor mortalidad en un paciente que tiene un coma mixedematoso, porque estamos hablando de la severidad del déficit hormonal. Perfecto. Bueno, Se nos acá acabó el tiempo, Mónica, nos va a cortar ya Instagram. seleccioné. Sí, bueno, últimamente no está cortando tanto la hora, pero bueno, si quieren, si tienen alguna otra pregunta, le escriben pues al doctor. Ahí quedó pues publicado el Instagram del profe. Pero ellos estaban preguntando que dónde pueden conseguir tus libros. No sé si le puedes dar de pronto alguna información acerca de eso. Claro, claro, mira que el libro que es el de combate para tiroides, el libro Aspectos claves de tiroides, búsquenlo por la editorial CIB, CIB. Incluso hay una versión electrónica que ustedes la pueden solicitar y ya se hace por transferencia electrónica y se las baja. Es muy rico ese libro, me encanta porque son capítulos de 5 o 6 paginitas, es lo que necesitas saber. Y tiene al final unos capítulos de más de 100 preguntas de selección múltiple para que te, digamos,
autoevalúes a ver si aprendiste. Son 40 y pico de 41 capítulos de enfermedad tiroidea en todas sus presentaciones. El niño, el adulto, el más viejito, la TSH normal, el hipotiroidismo primario, el clínico, el subclínico, los hiper, los nódulos, o sea, es súper completo y muy sencillo. Entonces, búsquenlo por la editorial CIB y búsquenlo para descarga o para, digamos, petición electrónica. Y hay otro libro que es el libro para pacientes, que yo se lo recomiendo mucho, que se llama ¿Qué le pasa a mi tiroides? Este libro es en la versión del año 2020, donde estábamos actualizando, también tiene cositas de COVID, bueno, ahí quedan como todos al orden del día, y ese se consigue a través del periódico El Pulso, San Vicente Fundación. Entonces, este también te lo mandan a cualquier lugar del país. Eso es una cosa que pues te dan ahí el envío, búscalo como elpulso@sanvicentefundación.com. Elpulso@sanvicentefundación.com. Estos, digamos, son libro de pacientes y el primero es el libro de estudiantes del interno. Yo digo que ese es el manual de cortapalos. Ese es el de el tiroidito, es el librito que a mí me encanta, es el de la consulta súper rápida. Denme un segundo y se los muestro. Bueno, para los que siguen comentando, ahorita se va a publicar este live, no se preocupen por eso. Entonces, ese es Listo, el este es el, libro para que anoten. listo, Igualmente, en este comentario, ahorita que publiquemos el live, el doctor va y comenta los libros, si quieres etiquetas en donde los podemos conseguir, los nombres listo. exactos, todo para que todas estas personas curiosas, y mira que si por favor podrías escribir el link en donde los podemos conseguir también. Ah, bueno, vale. Los voy a poner en las historias mías mañana entonces. Excelente. Igual aquí también Juan David dice el pulso @sanvicentefundación.com. Por ahí los pueden Eso, conseguir. perfecto. Súper. Listo, profe. Dos cosas y ya finalizamos. Entonces, yo sé, lo siento, pero es que me matan donde yo no te pregunté. Y también yo creo que es una pregunta que tenemos muchos médicos. ¿Qué podemos hacer nosotros o por qué se da esta alteración en la dismenorrea con el hipotiroidismo y qué recomendaciones nos das en cuanto a esto? Ya, entonces, el hipotiroidismo puede generar una forma de un von Willebrand adquirido. Entonces, la hemorragia uterina anormal del hipotiroidismo es precisamente por eso. Por eso a un paciente con hipotiroidismo no lo llevan a una cirugía de prótesis mamaria o una cirugía electiva porque hacen un sangrado en capa. El paciente con hipotiroidismo va a tener más probabilidad de sangrar. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Corregirle el hipotiroidismo. Ahora, persiste el sangrado. Hay que buscarle a ver si es que tiene un pólipo, tiene otra cosa que prolongue el sangrado de mi paciente. Y en cuanto a los ciclos ovulatorios, un paciente que tenga una disfunción tiroidea, digamos subclínica, podría hacer que no todos los ciclos sean ovulatorios y generar algo de subfertilidad. Sin embargo, el mensaje es, si vos tenés un paciente con hipotiroidismo y la tratás y la llevas a la meta, decíamos gente joven, entre 0,5, 2,5, máximo 3, lo más probable es que recupere sus ciclos ovulatorios y quede en embarazo tan, digamos, tan normal como otras personas de la población general. Que ese es otro mensaje que también vale la pena transmitir. Porque a veces el médico general le dice, es que usted no puede quedar en embarazo. ¿Quién dijo? No, tenemos que ¿Verdad? controlarla, tenemos que llevarla a la meta y recuperamos la función ovulatoria para poder que quede en embarazo. Claro que sí. Listo, profe. Muchísimas gracias. Era la pregunta que más me hicieron, así que ya. Ahora viene tu parte, lo que habíamos dicho, gracias pues a estos espacios educativos, vamos a regalar un taller. Entonces, a mí me llegan en diferente orden los comentarios, a la persona que está viendo esto le llega en orden diferente los comentarios. Por eso, para evitar problemas, tú haces la pregunta y tú escoges en tu orden de llegada la respuesta correcta. Ay, Entonces, Mónica, yo aquí pregunta, no veo. A mí no me ¿no sale. ves? Entonces, el que te Bueno, salga vos de primero. Ya. excelente, listo. Haz la pregunta y el primero que responda, entonces quedará así. Listo. Entonces, mujer de 25 años, pesa 60 kilos, tiene una TSH en 17. ¿Cuál sería la dosis de levotiroxina que le iniciarían? Bueno, a ver, yo te voy Listo. Vamos diciendo a ver la las. respuesta porque debe ser la respuesta correcta. O sea, no es solo el orden, sino que, pues, que sea la respuesta Dice correcta. Betty 4410, de 25 a 50.
No, Ana no, Guzmán, de recuerden que 50 a dijimos, 75. eso, dijimos, pacientes con TSH de 10 para abajo, vamos entre 25 y 50. Pacientes con TSH entre 10 y 20, arrancamos entre 50 y 75. ¿Listo? Pacientes con TSH de 20 para arriba, de 75 a 100. Listo. Si yo Entonces, quisiera ser súper ujú, estricto y súper exacto, la dosificación yo la pudiera arrancar también en microgramos kilogramo por día. Las formas tempranas entre 0,6 y 0,9 microgramos kilogramo por día. Si un paciente tiene una TSH entre 10 y 20, entre 1 y 1,3. Si la paciente pesa 60 kilos, 60 por 1 por 3 le daría 78 microgramos. Entonces, fíjense, entre 60 y 78. Mire que coincide de una forma muy práctica y muy fácil pensar entre 50 y 75 microgramos para esta paciente. listo. Entonces, Ana Guzmán 205 es la ganadora. Por favor, para que me escriban. Y bueno, ahí vinieron más respuestas de 25 a 50, 50 a 100, 50 a 50, 1.5, 25 a 50. Bueno, muchísimas personas activas. Me alegra muchísimo. Y bueno, profe, muchísimas, pero muchísimas gracias de verdad por aceptar este espacio. Ya saben, aquí en los comentarios destacados está el Instagram del profe, tanto para pacientes como para nosotros, estudiantes, médicos generales. Él explica de verdad. Yo a veces me pongo a ver y digo, esto es explicación para dummies y me parece excelente un Instagram con eso. Así que muchísimas gracias, profe. Y bueno, aquí quedan las puertas abiertas para cualquier otro día que quieras hablar de otro tema en especial. Vale, muchísimas gracias. Gracias a todos los que se han conectado y qué bueno poder aportar un granito de arena y que podamos ayudarle a nuestros pacientes a que estén muy bien tratados y especialmente la patología tiroidea. A mí me fascina porque es ver que una flor que está marchita vuelve otra vez a florecer, que se recupera. Es algo lindísimo en lo que podemos intervenir y que es maravilloso saber que ponemos granitos de arena para que nuestros pacientes cada día estén muchísimo mejor. Hasta Bueno, luego, profe, que la pasen muy muchísimas bien. gracias. Con gusto.